Elegido. Esto no es una coincidencia, es una advertencia del cielo, y llegó justo a tiempo. ¿Has sentido alguna vez que el cielo guarda silencio justo cuando más necesitas una respuesta? Has querido soltar a alguien, pero algo dentro de ti, una voz suave, persistente, espiritual, ¿no te permite hacerlo del todo? ¿Sientes que todo en ti está cansado, pero que tu alma aún no ha dicho basta? Entonces escucha. Este mensaje es para ti. No lo estás viendo por accidente. No es un simple video. Es una advertencia divina, una sacudida espiritual para que no tomes la decisión equivocada en el momento más delicado. Elegido, hay un rostro que sigue regresando a tu mente. Una persona que, a pesar de todo, aún ocupa un lugar sagrado en tu corazón. Tal vez lo has intentado todo. Tal vez ya pensaste en rendirte. Pero si aún estás aquí, si aún no has soltado del todo, es porque el cielo todavía no ha terminado. Esta conexión que tanto te ha dolido no fue un error. Fue una cita espiritual. Y lo que estás a punto de abandonar no es solo una relación, es una misión. Antes de continuar, quiero que hagas algo muy simple, pero profundamente poderoso. Escribe el número 111 en los comentarios. ¿Por qué 111? Porque representa alineación divina. Es la señal de que tu corazón, tu mente y tu espíritu están dispuestos a seguir creyendo, aun cuando todo parece ir en contra. Cuando tú escribes 111, estás diciendo, confío, aunque duela, aunque no entienda, aunque el cielo esté en silencio, sigo confiando. Y si esta palabra ya está resonando contigo, suscríbete ahora mismo. Hazlo no solo para recibir más mensajes como este, sino porque este espacio fue creado para los que sienten distinto, para los que ven más allá de lo que se ve, para los que han sido elegidos y no pueden rendirse. Quédate conmigo hasta el final. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque el cielo está por entregarte claridad, discernimiento y, sobre todo, esperanza. Porque hoy no solo descubrirás por qué no debes soltar a esa persona, vas a entender lo que verdaderamente está en juego. Hay una verdad espiritual que muchos ignoran, y es que el infierno no reacciona ante lo superficial. No se incomoda con relaciones pasajeras, ni con vínculos nacidos solo de la emoción o del deseo momentáneo, pero tiembla ante las conexiones que llevan propósito eterno. Tiembla cuando dos almas que fueron escritas por el cielo se encuentran, se reconocen y comienzan a caminar juntas. Y esa puede ser exactamente la razón por la cual tú estás enfrentando esta tormenta. No porque hayas elegido mal, no porque todo fue una ilusión, sino porque sin darte cuenta, tocaste algo sagrado. Y todo lo sagrado, cuando aún no es comprendido, se confunde fácilmente con una carga. Pero no lo es. Es un regalo que necesita ser protegido. Dios no te habría permitido cruzarte con esa persona si no existiera detrás una razón divina. Él no desperdicia encuentros. Cada conexión que Él permite en tu vida lleva un propósito. Algunas personas llegan para enseñarte, otras para formarte, pero unas pocas, muy pocas, llegan para alinear tu alma con tu destino eterno. Y cuando eso sucede, nada vuelve a ser igual, ni tú, ni tu corazón, ni tu manera de ver el mundo. Tal vez al principio parecía una historia más, una conversación casual, una coincidencia sin demasiada importancia. Pero algo ocurrió, una chispa interior, una certeza muda, un eco dentro de tu espíritu. Y desde ese momento supiste, aunque no lo podías explicar con palabras, que aquello no era común. Esa percepción silenciosa, ese estremecimiento sin lógica, fue la firma de Dios. Fue el primer testimonio de que lo que estabas viviendo tenía un diseño celestial. Y ahora, cuando todo parece tambalearse,
Cuando la distancia crece, cuando el cansancio emocional parece ganar terreno, es fácil pensar que te equivocaste. Que si fuera de Dios no dolería así. Que si fuera verdadero no estaría siendo tan difícil. Pero aquí es donde muchos fallan, porque confunden oposición con falta de propósito. Y no saben que las mayores guerras espirituales se libran sobre las conexiones que tienen el poder de alterar destinos. Escucha esto con el corazón abierto. No estás siendo atacado porque esta historia esté errada. Estás siendo atacado porque esta historia es poderosa y porque el infierno reconoce lo que representa, incluso antes de que tú lo comprendas del todo. Cuando Dios une a dos personas por un propósito eterno, no las une para tener una historia bonita. Las une para construir, para sanar, para avanzar, para liberar, para crecer. Y eso incomoda al reino de las tinieblas. Eso lo hace temblar. Por eso el ambiente se tensa. Por eso las palabras se distorsionan. Por eso el silencio aparece justo después de momentos de conexión profunda. Por eso las heridas no sanadas resurgen sin explicación. No es casualidad, es resistencia espiritual. El enemigo no necesita derrumbarlo todo de golpe. Le basta con cansarte, con hacerte creer que no vale la pena seguir luchando, con erosionar lentamente tu fe hasta que seas tú mismo quien abandona lo que Dios unió. Pero si tan solo pudieras ver con ojos espirituales, te darías cuenta de que esta guerra no es para destruirte, sino para proteger lo que están haciendo. Porque toda construcción divina pasa primero por el fuego, no como castigo, sino como proceso de purificación. Dios permite que lo que es verdadero sea probado, no para debilitarte, sino para fortalecer tus raíces espirituales. ¿Y sabes qué es lo más profundo de todo esto? Que aún con todo el caos, aún con las lágrimas, con la confusión, con el desgaste, tú sigues aquí. Tu espíritu, en lo más íntimo, no ha soltado. Y eso no es terquedad emocional, es discernimiento espiritual. Es tu alma reconociendo que aún hay algo más que no has terminado de comprender. Y esa lucha interior, ese ir y venir entre soltar o resistir, no es una señal de que te estás equivocando. Es evidencia de que estás cargando algo eterno. Elegido, escucha esto como una voz que viene desde lo alto. Si el infierno está luchando con tanta intensidad contra esta unión, es porque el cielo ya ha decretado algo poderoso a través de ella. Y lo que viene del cielo no puede ser destruido, a menos que seas tú quien decida soltarlo antes de tiempo. No entregues lo que aún no terminó de formarse. No caves la semilla solo porque aún no viste el brote. No abandones el altar donde Dios aún está trabajando. Porque cuando el cielo une, el infierno siempre va a resistir. Pero si tú eliges permanecer, esa resistencia no será tu derrota, será tu mayor victoria. Elegido. El mayor error que puedes cometer en esta etapa tan delicada de tu proceso es creer que estás peleando contra esa persona. Creer que el conflicto es con ella. Que el problema está en sus actitudes, en sus decisiones, en sus heridas o en su falta de entrega. Pero no es así. Esa persona no es tu enemigo. Lo que estás enfrentando no es una discusión más, no es una diferencia de personalidad, ni un simple choque de temperamentos. Es una guerra espiritual, silenciosa, pero constante, invisible pero letal si no la reconoces a tiempo, porque lo que el infierno más desea es distraerte, hacerte creer que el enemigo está frente a ti, cuando en realidad el verdadero adversario opera en las sombras, en lo oculto, en lo no dicho. Y cuando no lo ves con claridad, empiezas a usar tus fuerzas en la dirección equivocada. Discutes cuando deberías estar orando. Te alejas cuando deberías acercarte en el espíritu. Reaccionas en la carne cuando deberías guerrear en lo secreto. Es exactamente eso lo que las tinieblas quieren lograr. Que abandones la conexión no por una verdad revelada, sino por una percepción distorsionada.
La palabra de Dios lo dice con absoluta claridad, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Eso significa que lo que está afectando esta relación no nació en lo humano. Fue sembrado en el mundo espiritual. Cada malentendido innecesario, cada palabra mal interpretada, cada silencio que duele más de lo que debería, es una manifestación de esa batalla. Un intento del enemigo por quebrar lo que Dios está tratando de consolidar. ¿Te has dado cuenta de cómo los conflictos aparecen justo cuando las cosas comienzan a sanar? ¿De cómo los recuerdos más dolorosos resucitan justo cuando hay un intento de reconciliación? ¿De cómo un simple gesto puede desencadenar una tormenta emocional inexplicable? No es casualidad, es estrategia, una orquestación precisa para debilitar tu fe, erosionar tu esperanza y llevarte al límite emocional, hasta que tú mismo decidas soltar. Y lo más devastador de esa estrategia es que es sutil. No grita, susurra, te agota en lo invisible, te hace sentir que ya no puedes más, te convence de que no vale la pena. Y si no tienes discernimiento, cedes sin siquiera darte cuenta. Elegido, abre los ojos del alma. No estás peleando contra una persona, estás resistiendo una fuerza que quiere impedir que esa unión cumpla el propósito que el cielo ya escribió. Y cuanto más poderoso sea ese propósito, más intensa será la oposición. El enemigo sabe lo que pueden hacer si permanecen juntos. Sanidad, restauración, liberación, testimonio, legado. Y eso es algo que las tinieblas no pueden tolerar. Por eso esta batalla ha sido tan persistente. Por eso te has sentido tan confundido, tan desgastado, tan tentado a rendirte. No porque todo esté mal, sino porque todo está en juego. Y justo ahora, justo en este punto, Dios te está diciendo: deja de mirar al otro como el problema. Mira más profundo. Discierne. No caigas en la trampa de luchar contra lo visible, cuando el verdadero enemigo opera en lo invisible. Porque si logras ver con claridad, si apartas tus ojos de la herida y los elevas hacia lo eterno, vas a entender que no estás llamado a destruir esta conexión. Estás llamado a protegerla. No con tus fuerzas, no con tus argumentos, sino con tus rodillas en el suelo y con tu corazón alineado con el cielo. Elegido, si quieres ver lo sobrenatural manifestarse en tu historia, debes dejar de reaccionar en lo natural. Esta no es una pelea humana, es una guerra espiritual, y solo podrás vencer si reconoces quién es el verdadero enemigo. Sé que hay momentos en los que el corazón ya no resiste más preguntas sin respuesta. Momentos donde sientes que tus oraciones rebotan en el techo, que tus lágrimas caen al suelo sin ser vistas, que tu clamor se pierde en el aire y que el cielo permanece indiferente. Sé lo que es hablarle a Dios con el alma abierta y recibir solo un silencio que pesa más que 1000 respuestas. Sé lo que es mirar hacia arriba buscando una señal y ver solo el eco de una ausencia aparente. Y es justo ahí, en esa tierra árida del alma, donde muchos deciden rendirse, donde el cansancio se vuelve una carga insoportable y el enemigo aprovecha para sembrar su mentira más venenosa. Dios ya no está contigo. Él se olvidó de ti. Tu oración no fue suficiente, pero escúchame con el espíritu. El silencio de Dios nunca es rechazo. El silencio de Dios nunca es abandono. El silencio de Dios es una estrategia sagrada, una pausa en la superficie, mientras en lo profundo algo eterno se está gestando. Dios no habla porque necesita hacerte esperar. Él guarda silencio porque está trabajando donde tú no puedes. Ver es como un artesano que talla una obra delicada en la intimidad del taller, lejos del ruido, lejos de las miradas,
para que el resultado no sea una escultura común, sino una obra maestra. Y tú, elegido, eres esa obra. Tu proceso, tu dolor, tu espera, todo está siendo tallado con precisión divina. Tal vez hoy no entiendes por qué esa persona se alejó, por qué hay distancia, frialdad, indiferencia, por qué la conexión que un día fue tan viva ahora parece dormida. Pero lo que parece inerte, muchas veces es solo el susurro de Dios diciéndote: confía, estoy obrando en silencio. Mira la naturaleza. La semilla que se siembra no florece de inmediato. De hecho, primero desaparece, se oculta, muere, y durante días, semanas, quizás meses, no hay ninguna señal visible, solo oscuridad bajo la tierra. Pero eso no significa que nada esté ocurriendo. Significa que la vida se está gestando donde los ojos no alcanzan. Lo mismo sucede con las promesas de Dios. A veces parecen enterradas, sin forma, sin voz, sin fruto. Pero si decides escarbar la tierra demasiado pronto, si abres la mano antes de tiempo, si te rindes cuando el proceso aún no ha terminado, puedes matar con impaciencia lo que el cielo estaba a punto de resucitar. Y es por eso que el silencio existe, para enseñarte a esperar sin evidencia, a confiar sin garantías, a amar sin condiciones, a madurar tu fe más allá de las emociones. ¿Sabes por qué es tan doloroso ese silencio? Porque te obliga a soltar el control. Y el alma humana se aferra desesperadamente a la necesidad de entender. Queremos explicaciones, señales, pruebas visibles de que Dios aún está allí. Pero el silencio es el lenguaje que Dios usa cuando quiere edificar algo más profundo. Confianza inquebrantable. No una fe frágil que depende de estímulos externos, sino una fe que dice: aunque no escuche su voz, sé que Él está trabajando. Aunque no vea movimiento, sé que Él no me ha soltado. Aunque todo parezca detenido, el cielo sigue activo en mi favor. ¿Recuerdas lo que ocurrió antes de la resurrección? Hubo un viernes de dolor, un sábado de absoluto silencio, y luego un domingo de gloria. Pero ese sábado, ese día en que el cielo no dijo ni una sola palabra, fue el día donde se selló la victoria más grande de la historia. Lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Tal vez estás justo en tu sábado, ese momento entre la promesa y su cumplimiento, entre la oración y la respuesta, entre el dolor y el milagro. Y en ese sábado silencioso es fácil rendirse, fácil pensar que Dios se retiró, que la historia terminó. Pero no es así. El cielo no ha terminado. Dios sigue escribiendo, sigue obrando. Sigue preparando lo que tú aún no puedes sostener. Quizás estás orando por esa persona y no ves cambios, no hay señales, no hay retorno. Pero en lo invisible, Dios está tocando su alma, sanando traumas, rompiendo cadenas, abriendo caminos, preparándola para lo que viene. Y mientras tanto, también te está formando a ti. Porque si Él te entregara la promesa antes de tiempo, no podrías sostenerla. Por eso el silencio no es castigo, es protección, es diseño, es precisión divina. Elegido, no tomes el silencio como un no. No lo interpretes como abandono. Tómalo como un espera. Estoy edificando algo más grande de lo que pediste. Y cuando ese silencio se rompa, cuando el cielo hable de nuevo, cuando todo lo que parecía enterrado florezca de repente, entonces entenderás que el silencio de Dios fue el útero donde se gestó tu milagro. Así que permanece. No dejes que el enemigo te robe la fe en este punto, porque justo cuando más callado está el cielo, es cuando más cerca está la gloria. La batalla que estás enfrentando no se gana con argumentos, no se gana con gritos, ni con ultimátums, ni con ausencia. Tampoco se gana con indiferencia, orgullo o manipulación emocional.
Esta guerra, porque sí, es una guerra, solo puede ser vencida con armas que no son de este mundo. Y muchos pierden lo que el cielo les entregó, no porque el enemigo fue más fuerte, sino porque decidieron pelear con las herramientas equivocadas. Tú no fuiste llamado a reaccionar como los demás. Fuiste llamado a responder desde el Espíritu, a usar armas santas, invisibles, poderosas, armas que no hacen ruido por fuera, pero que estremecen el infierno por dentro. Y hoy, Dios te recuerda cuáles son esas armas. La oración persistente. No una oración rápida, no una rutina sin alma. Hablo de una oración viva, constante, profunda, que respira en ti como el latido de tu espíritu. Una oración que lleva nombre. Una oración que sostiene la vida de esa persona, aún en medio de la distancia. Una oración que no busca manipular, sino alinearse con la voluntad del cielo. Cada vez que tú oras con sinceridad, con pureza, con propósito, algo en el mundo espiritual se activa. Quizás tú no ves el fruto aún, pero el cielo ya soltó la lluvia. Dios está moviendo piezas, está reparando lo que tú no puedes alcanzar, está trabajando en lo profundo del alma de esa persona y también está sanando las partes rotas de ti. Una sola oración tuya puede abrir una puerta que años de diálogo no lograron tocar. No subestimes el poder de tu intercesión. Es invisible, pero es imparable. No. Tus palabras consagradas, la lengua puede ser una espada o un bálsamo. Muchos destruyen lo que Dios les entregó, simplemente por hablar sin sabiduría. Cada palabra que sale de tu boca es una semilla, y esa semilla crea atmósferas. Puede abrir el cielo o abrir heridas, puede sanar o puede dividir. ¿Lo estás entendiendo? Tu boca no puede seguir siendo instrumento de la carne, mientras tus rodillas claman por un milagro. Hay que ser coherente. No puedes orar por restauración y luego hablar muerte con tus labios. Por eso, consagra tu voz, declara vida, profetiza paz, bendice incluso cuando no recibas lo mismo. No porque el otro lo merezca, sino porque tú sabes quién eres. Eres un elegido, y los elegidos no maldicen. Los elegidos construyen con cada palabra. La paciencia revelada, esta arma el infierno la detesta, porque quien sabe esperar sin perder, la fe se convierte en alguien que no puede ser manipulado por el tiempo. Dios no se mueve en tu ritmo, y eso es bueno, porque lo que Él está construyendo es demasiado profundo para ser apresurado. Tal vez tú quieres que todo se resuelva esta semana, pero Dios está trabajando en capas más profundas, en memorias, en inseguridades, en heridas que vienen de la infancia. Y si Él permite que la promesa llegue antes de que esas cosas sean tratadas, se romperá en tus manos. Por eso espera. No confundas el todavía no con un nunca. Hay raíces que deben profundizarse antes de que el árbol florezca. Cada día de espera es un día de formación, y mientras tú esperas con confianza, el cielo se mueve a favor de ambos, aun si tú no lo ves. Tu intimidad con Dios esta es la más poderosa de todas. Tu verdadera fuerza no viene de tu habilidad para insistir, sino de tu capacidad para permanecer conectado con el corazón de Dios. Cuando tú estás en comunión con el Padre, el caos no te mueve, la ausencia no te destruye, la falta de respuesta no te desvía, porque tu paz no depende de esa persona, sino de la presencia que habita en ti. Y esa presencia te fortalece cuando el alma quiere rendirse, te guía cuando el camino se nubla, te cubre cuando el infierno ruge y te recuerda cada día que no estás solo. Dios no te dejó luchando por tu cuenta. Él camina delante de ti, Él pelea contigo, y si permaneces en Él, si decides confiar aún sin entender, si decides amar aún sin recibir, te conviertes
en un arma viva en sus manos, y ninguna fuerza espiritual puede detener a un hijo o hija de Dios que ha sido quebrantado, procesado y rendido por completo a los propósitos eternos. Elegido, no luches más como el mundo lucha. No busques estrategias humanas. Guerrea desde el espíritu, con oración, con palabras consagradas, con paciencia santa y con intimidad inquebrantable con tu Padre Celestial. Porque si tú peleas con las armas del cielo, no solo restaurarás lo que parecía perdido, también serás transformado desde lo más profundo. Y esa transformación será tu verdadera victoria, la victoria que el enemigo más teme. Sé que has pensado en rendirte. Sé que hay días en los que todo dentro de ti grita, ya no puedo más. Que el silencio, la distancia, la confusión, han hecho parecer que seguir esperando no tiene sentido. Y aún así, aquí estás. Eso, aunque no lo veas, es una señal de que no es tiempo de abandonar, de que lo que estás enfrentando no es el final, es el umbral, el borde exacto donde muchos se rinden, pero también donde los perseverantes ven lo que otros solo imaginaron. ¿Has notado cómo la presión se intensificó justo ahora? ¿Has sentido cómo los pensamientos de duda aumentaron justo cuando empezabas a ver claridad? ¿Has percibido cómo las fuerzas te fallan justo cuando algo dentro de ti empezaba a creer de nuevo? Eso no es casualidad. Es porque estás cerca, muy cerca. A veces, el infierno no necesita romperte, solo necesita convencerte de que ya es demasiado tarde. Siento que tu espera fue en vano, de que tus oraciones no cambiaron nada, y si logra que sueltes, gana. Pero si tú decides mantenerte de pie, si decides resistir aunque no veas señales, si decides confiar aunque no haya evidencias, entonces tu victoria será inevitable, porque la mayoría de las grandes pérdidas no suceden porque Dios cerró la puerta. Suceden porque sus hijos se rindieron justo antes de verla abrirse. Tal vez eso que estás sintiendo hoy no es el fin, sino el último suspiro antes del milagro. Y por eso esta palabra llegó a ti hoy, para decirte que no sueltes, que no caves la semilla para ver si ya brotó, que no destruyas con impaciencia lo que el cielo aún está formando, porque Dios no ha terminado. Todavía está obrando, todavía está moviendo piezas que tú no puedes ver, todavía está tocando corazones, sanando memorias, rompiendo muros, y lo está haciendo incluso en ese momento donde tú crees que nada pasa. Recuerda esto, el día más oscuro siempre precede al amanecer, y a veces la victoria más gloriosa está solo a un suspiro de distancia. Así que, elegido, respira. Aguanta, no sueltes. Lo que viene será mucho más grande que todo lo que has perdido. Si has llegado hasta aquí, no es porque simplemente tenías curiosidad, es porque algo dentro de ti se estremeció palabra por palabra, porque cada parte de este mensaje no solo te habló, te despertó, y ahora sabes. Sabes que lo que estás viviendo no es un simple conflicto emocional, que esta persona no fue un accidente, que tu dolor no es una señal para abandonar, sino una prueba de cuánto valor espiritual tiene esta historia. Y más aún, sabes que no estás solo, que Dios no te dejó luchando a ciegas, que Él te ha estado preparando para esto desde mucho antes de que lo supieras. Esta relación, esta espera, esta guerra silenciosa, todo forma parte de un diseño mayor, un propósito eterno que el enemigo ha intentado romper desde el principio, pero que no logrará destruir a menos que tú decidas rendirte. Por eso, con todo el peso espiritual que este mensaje carga, quiero pedirte que tomes una decisión clara, una decisión que no nace de la emoción del momento, sino del reconocimiento profundo de que Dios está contigo, aunque todavía no veas todo lo que Él está haciendo. Y para sellar esa decisión, para marcar este momento en el cielo y en tu alma,
quiero que hagas algo poderoso. Ve ahora a los comentarios y escribe estas palabras. No me rendiré. No lo escribas solo como un gesto. Hazlo como una declaración de guerra, como una profecía sobre tu historia, como un acto de fe que rompe atmósferas invisibles, porque cuando escribes no me rendiré, le estás diciendo al cielo, confío en tu plan, aunque todavía no lo entienda. Le estás diciendo al infierno, no me robarás esta promesa, y le estás diciendo a tu alma, voy a permanecer hasta ver la gloria de Dios manifestarse en mi historia, elegido. Tu historia no termina aquí. Este es solo el comienzo de la parte más poderosa de tu proceso. Y si decides quedarte, si decides resistir, si decides confiar, verás lo que muy pocos ven. La fidelidad de Dios cumpliendo lo imposible delante de tus propios ojos. Así que levanta tu cabeza, sécate las lágrimas, afirma tu corazón y prepárate, porque lo que viene no será fácil, será glorioso.